Tomás presenta 24 horas con Carlos Sacoto. Amigos de todo el país, muy buenas tardes y bienvenidos a la emisión central de 24 horas en este sábado 6 de julio de 2024. Siempre un gusto acompañarlos. Aquí empezamos con la información. Henry Cucalón se adhiere al movimiento Construye y se perfila como precandidato presidencial. Con el exministro de Gobierno son 6 los precandidatos oficiales para los comicios de 2025. En un evento en Guayaquil este viernes, el movimiento Construye anunció a Henry Cucalón como su precandidato a la presidencia de la República. Durante su intervención, el exministro de Gobierno aseguró que desea seguir sirviendo al país, pero en esta ocasión como presidente de la República. Por eso, hoy estamos aquí. Si es posible unirse, porque el Ecuador, porque nuestro país merece toda nuestra entrega. Y es así como con Cucalón ya son 6 los precandidatos oficiales para los comicios presidenciales de 2025. Hasta el momento la lista la integran Henry Cucalón por el movimiento Construye, la ex compañera de fórmula de Fernando Villavicencio Andrea González por el partido Sociedad Patriótica, Pedro Granja por el Partido Socialista Ecuatoriano, Jorge Escala por el movimiento Unidad Popular, Leonidas Issa por Pachacutic. Y quien lo anunció por cuenta propia fue el general de la Policía en Servicio Pasivo, Víctor Arauz. Mientras que la ex candidata presidencial de la Revolución Ciudadana, Luisa González, sostiene que mantiene el diálogo abierto con otros movimientos de la izquierda. Este viernes González aseguró que se podría llegar a acuerdos con Pachacutic. No obstante, el precandidato Leonidas Issa no se ha pronunciado al respecto. El presidente de la República, Daniel Noboa, no ha confirmado su precandidatura, pero ha insinuado su intención de buscar la reelección en 2025. El pasado 10 de junio, Andrea González anunció en Quito su interés de participar en la contienda electoral. Al evento acudieron líderes del partido Sociedad Patriótica, como el asambleísta Lucio Gutiérrez. La ex compañera de fórmula de Fernando Villavicencio aseguró que en julio se anunciará a su binomio. En febrero, el Partido Socialista Ecuatoriano hizo público que el abogado y licenciado en redes sociales Pedro Granja será su candidato, mientras que en junio, el general en servicio pasivo Víctor Arauz hizo pública su precandidatura mediante este video publicado en su cuenta de X. Eliminar de la faz de la tierra criminales, asesinos y violadores que tanto daño le hacen a los ecuatorianos. No obstante, Arauz no confirmó qué partido o movimiento lo respaldará. En mayo, el partido Unidad Popular realizó una convención nacional en Quito, en donde designó a Jorge Escala como su precandidato. Y para las 3:30 de la tarde de este sábado, 6 de julio, fue convocada la reinstalación de la audiencia de revisión de medidas de varios procesados dentro del caso Purga, en el que se investiga el presunto delito de delincuencia organizada, entre ellos el ex asambleísta del Partido Social Cristiano Pablo Muentes. El magistrado que tomará la decisión es Javier de la Cadena. Actualmente 25 personas están siendo procesadas por este caso. Y escuche esto, un informe del Consejo de la Judicatura revela que directores en Guayas, Manabí y Los Ríos dispusieron el archivo de las destituciones de una treintena de jueces. En la lista de beneficiados constan exfuncionarios ahora procesados por casos de corrupción. Aunque se contaba con una declaración jurisdiccional previa, es decir, que jueces de instancias superiores determinaron que se habían cometido infracciones, no recibían sanción alguna. Esto porque los encargados de ejecutarlas en el caso de infracciones gravísimas, la destitución, por ejemplo, simplemente no lo hacían, los blindaban. Así lo revela un informe de la vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes. En él se señala a exdirectores de Guayas, Los Ríos y Manabí por archivar estas declaraciones previas o simplemente determinar la inocencia de los funcionarios. Y así 31 jueces y 5 fiscales que debían dejar sus cargos por cometer infracciones gravísimas no lo hacían. El informe señala que son actuaciones en contra de norma expresa y que los directores actuaron sin tener competencia, por lo que recomienda abrir nuevas causas en el ámbito penal. Entre los beneficiados funcionarios hoy ya destituidos por otras razones, como los ex jueces Richard Gaibor, Carlos Zambrano y Fabiola Gallardo.
Esta última procesada en el caso Metástasis, al igual que Mercedes Villarreal, exdirectora de la Judicatura en Guayas, una de las que, a decir del informe, facilitaba el blindaje. A la fecha, Villarreal se encuentra en calidad de prófuga y pese a haber sido removida, el informe revela que podría retornar al sistema judicial porque no hay ninguna sanción sobre ella que le impida hacerlo. Aun cuando el Consejo de la Judicatura ha iniciado una investigación en su contra por el archivo de un sumario en favor de 2 fiscales en Guayas, esta, así lo ha decidido el organismo con el reparo de Goyes, solo se expondría a una sanción de leve a grave, es decir, se la podría sancionar máximo con una multa y una suspensión de 30 días. Y la audiencia por el asesinato de Fernando Villavicencio se reinstalará la próxima semana para escuchar el testimonio de los procesados. Este viernes finalizó la presentación de pruebas tanto de Fiscalía como de la acusación particular. Tras 7 días de audiencia, el juicio para lograr sentencia por el asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio entra a su recta final. La próxima semana los 5 procesados rendirán su versión, con lo que concluirá la práctica de la prueba de todas las partes procesales. El tribunal deberá deliberar en base a más de 80 testimonios y 42 pruebas documentales. Se ha logrado determinar efectivamente que existió el asesinato y la participación de quienes están acusados como autores y como cómplices de este delito. Para la acusación particular, esta audiencia no solo ha permitido conocer la planificación que hubo detrás del crimen, también una evidente cadena de omisiones. Así lo confirmó el capitán de policía Cristian Ceballos en su testimonio, quien en ese entonces era el jefe de seguridad y protección de Villavicencio, pues a pesar de sus pedidos de dotación, sus superiores hicieron caso omiso. Eso sin contar que los procesados fueron detenidos días atrás del ilícito y eran punto focal para la Policía Nacional. Justamente se producen también una secuencia de responsabilidades respecto de quienes eran los custodios de esta información y cómo no se llevó adelante una coordinación previa cuando ya había escuchas telefónicas para poder enterarse de estas mismas personas que hoy están siendo procesadas. Los peritajes respecto a un intercambio de llamadas e imágenes no solo reflejaron la planificación previa, también los privilegios con los que contaba Carlos Angulo Lara, alias El Invisible, al interior del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, quien Fiscalía apunta como el responsable de dar la orden de disparar, ocupaba una celda con varias comodidades. Una celda a todas luces con privilegios en relación a las otras celdas, con privilegios en cuanto a la infraestructura y espacio. La audiencia se reinstalará el próximo viernes a las 8:30 para escuchar los testimonios de los 5 procesados y los alegatos finales, tras lo cual se estima que el tribunal tome varios días para deliberar y definir esta primera condena. Y en otro tema, desde la Asamblea Nacional también se investigará el presunto femicidio de la subteniente Ati. Este crimen se dio la madrugada del 29 de junio pasado dentro de las instalaciones del Fuerte Militar Napo en la provincia de Orellana. Vamos a revisar una cronología de este caso. Ya pasaba el mediodía del sábado 29 de junio, cuando el ejército ecuatoriano anunciaba el hallazgo del cuerpo sin vida de la subteniente Aidita Ati en los dormitorios del personal femenino en el Fuerte Militar Napo. De acuerdo al reporte inicial, la causa del fallecimiento sería asfixia producida por una obstrucción de vía aérea mientras dormía. Horas más tarde, la Fiscalía anunció que las investigaciones empezarían bajo el protocolo de femicidio. Además, el Ejército envió un nuevo comunicado en el que reconoce que la muerte de la subteniente de 25 años no fue natural y condena el acto. Acto seguido, 18 militares de la Brigada de Selva 19 Napo son retenidos por 8 horas para las debidas investigaciones. Además, durante el día, varios ministerios activan protocolos para colaborar con este caso. Ese mismo domingo, la Fiscalía procesa a 5 militares por el delito de femicidio, en donde se establece que la instrucción fiscal durará 30 días. Pero a inicios de semana, en medio del velorio y el entierro de la militar, mismo que se dio en Quito, el padre de la víctima denunció irregularidades en el proceso de comunicación y autopsia del cuerpo de su hija. Seguido a esto, la abogada de la familia Ati, Paola Montoya, pide la revisión de medidas cautelares por riesgo de fuga de los 4 procesados, quienes llevan el caso desde la libertad. Pero solo es hasta este miércoles donde salen a la luz los resultados de la autopsia que detallan que la subteniente murió por asfixia mecánica y que presentaba signos de violencia. Además, las primeras investigaciones indican que los 4 sospechosos habrían estado en la habitación de Ati.
Nuevos detalles salen a la luz y es que la abogada Paola Montoya confirma que hubo una fiesta autorizada y que Aidita fue llevada hasta su habitación. Durante una entrevista, la jurista señaló la falta de cámaras de seguridad dentro del fuerte militar y anuncia una ampliación de versiones de todos los involucrados. Solo fue hasta este viernes que la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Seguridad, recibió a delegados de las Fuerzas Armadas para obtener información sobre este caso, mismo que se dio en una sesión reservada. Estamos de regreso, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Le contamos, el gobierno asegura que pagó la totalidad de la deuda que tenía con el Ministerio del Deporte. El Comité Olímpico Ecuatoriano y los deportistas de alto rendimiento clasificados ya cuentan con los recursos para los Juegos de París 2024. El anuncio lo hizo este viernes el presidente de la República, Daniel Noboa, durante el evento de despedida de la delegación ecuatoriana que participará en los Juegos Olímpicos de París, próximos a realizarse a finales de julio. Heredamos 4.600 millones de dólares de atrasos de pago. Luchamos por meses, en guerra incluso, y ya logramos cumplir el objetivo y saldar las cuentas. Y es así que el gobierno ha transferido al Ministerio del Deporte más de 31 millones de dólares correspondientes a la deuda de este año. Adicionalmente, se gestionó el pago de la deuda del 2023 por un valor de 9 millones de dólares. Desde el Comité Olímpico Ecuatoriano se aseguró que la cartera de Estado le transfirió más de $500,000 para los Juegos Olímpicos de París 2024. Dinero que será destinado para la compra de pasajes, logística y uniformes de los competidores. De su parte, los deportistas de alto rendimiento clasificados reciben de a poco los valores adeudados. El competidor de 25 años, David Hurtado, asegura que esta semana el Ministerio del Deporte le pagó la deuda correspondiente a los meses de mayo y junio. No se nos pagó desde diciembre hasta el mes de abril, mayo, que nosotros pudimos obtener el pago de 3 meses, y después ahora al día de hoy ya estamos al día con todos los pagos pendientes acerca de nuestro incentivo económico por deportistas de alto rendimiento. El atleta oriundo de Quito comentó que la empresa privada fue la que le ayudó a costear su preparación para los Juegos Olímpicos. La luchadora ecuatoriana Luisa Valverde también recibió los montos adeudados desde diciembre del 2023. En el tema para la preparación, yo tuve que hacer préstamos, mi entrenador me ayudó con préstamos, pero al final de cuentas, cuando nos llega el dinero del incentivo económico es para eso, para pagar. Valverde actualmente se encuentra en Madrid, ciudad en la que este sábado se desarrollará el torneo de preparación Grand Prix de España, mientras que David Hurtado se alista para un campeonato de entrenamiento que se lo realizará en Guaranda en los próximos días. Y el Servicio de Rentas Internas, el SRI, reajustó los porcentajes de autorretención del impuesto a la renta para los grandes contribuyentes. Al respecto, el Comité Empresarial Ecuatoriano solicita que se aclaren las metodologías de cálculo. Fue mediante esta resolución publicada el pasado 28 de junio que el SRI modificó las tasas de autorretención del impuesto a la renta que las grandes empresas pagarán al Estado. En ciertos casos, como en el de las farmacias, el porcentaje de autorretención disminuyó. Anteriormente la tasa era del 2,25%, actualmente es del 1,25%. El tributarista Mateo Bravo asegura que la reducción se da para que no exista un excedente de pago que se traduciría en una devolución con intereses por parte del SRI. No se lo revisó a mayor detalle, lo cual ¿qué significó? Que varios contribuyentes tengan que practicarse una autorretención muy elevada o excedente al monto real que ellos debieron haberse practicado. ¿Esto qué hubiera significado para el 2025? Que estos contribuyentes de forma posterior a presentar su declaración vayan y presenten una solicitud de pago en exceso. No obstante, en el caso de algunas empresas petroleras y tecnológicas, el porcentaje de autorretención aumentó de 8 al 10%. Y mira, el Estado evidentemente lo que está tratando de capturar es flujo de caja anticipado.
digamos que no de una manera tan técnica. De su parte, el Comité Empresarial Ecuatoriano mostró su inconformidad con esta resolución del SRI y mediante este comunicado solicitó clarificar la metodología y fundamentos técnicos utilizados para determinar los porcentajes de autorretención a las grandes empresas. Actualmente, a escala nacional, existen 519 grandes contribuyentes. Y la nulidad de los contratos colectivos en el sector público tendrá que determinarlo el Ministerio del Trabajo y no la Contraloría, afirman especialistas. Este proceso, a propósito del anuncio que ha hecho el gobierno, podría tomar hasta 4 años. Comprobar la legalidad y legitimidad, además de determinar responsabilidades de los contratos colectivos firmados en 4 empresas públicas, es el espíritu del pedido de revisión que hace el Ministerio de Trabajo a la Contraloría, afirma el exministro de Trabajo, Raúl Ledesma. Dicho esto, precisa: la Contraloría no puede declarar nulo. Quien sí puede es el Ministerio de Trabajo a través de una revisión del contrato. Además, detalla que incluso son los tribunales de conciliación y arbitraje los llamados a intervenir, y solo en las cláusulas, más no en el contrato integral. Que permite el mandato 2, el mandato 4, el mandato 8, que es los 3 mandatos que, digamos, regulan estas situaciones, manteniendo, por supuesto, la vigencia del contrato colectivo y los derechos adquiridos de los trabajadores. El analista laboral Andrés Chonqui indica que este pedido marcará un precedente para que en el futuro se eviten vicios. Pueden darse casos, y eso también será materia de lo que tiene que revisar la Contraloría, que realmente los representantes del empleador no sean realmente representantes o guardianes de los intereses del empleador o del Estado. En cuanto a las expectativas que se tenga de los resultados del examen de la Contraloría, Chonqui aclara: al final del día, la Corte Constitucional podría validar o no la actuación que hoy día se construye a través de un dictamen especial que derivará en un desconocimiento, que derivará en una impugnación y que derivará en un fallo definitivo de la Corte Constitucional. Los contratos que hoy están con la lupa puesta por la ministra Núñez son el primer contrato colectivo de trabajo entre CENEL, el primer contrato colectivo de trabajo entre Petroecuador, el proceso de tercera revisión del contrato colectivo de trabajo entre CNT y el segundo contrato colectivo de trabajo entre CELEC, todos firmados entre 2017 y 2023. Vamos a revisar otros temas. 3 cadáveres más en estado de putrefacción fueron encontrados este viernes en zonas mineras del cantón Camilo Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay. Los cuerpos encontrados en la mina La Toronja correspondían al de un hombre y 2 mujeres. Esta semana, con la intervención de la policía y Fuerzas Armadas, fueron encontrados más restos humanos y se logró liberar a 49 personas que estaban secuestradas por delincuentes. El trabajo del bloque de seguridad se intensifica en el cantón debido a las actividades violentas registradas en las últimas semanas. Y a propósito, la violencia en torno a la minería ilegal, como vemos, ha recrudecido en el país, pese a que en 2023 fue declarada como una amenaza para la seguridad del Estado. Se calcula que esta actividad mueve hasta $1.000 millones al año. Un mercado multimillonario apetecido por el crimen organizado, la minería ilegal. No es un tema nuevo. En 2019, las Fuerzas Armadas intervinieron en la localidad de Buenos Aires, en Imbabura, y descubrieron que ahí, en medio del abandono y la pobreza, se había levantado un emporio criminal con varios delitos conexos: tráfico de armas, extorsión y, claro, narcotráfico. Aquello no es muy diferente a lo que ahora ocurre en Camilo Ponce Enríquez, en Azuay. Los grupos pueden cambiar, pero el sistema es igual. La seguridad de un Estado se conceptualiza en la capacidad de que un Estado evite que las cosas pasen. Pero lastimosamente en este país estamos acostumbrados a que las cosas pasen, ¿no?, para decir que existe respuesta del Estado. Aunque en 2023 la minería ilegal fue declarada como una amenaza para la seguridad del Estado, en la práctica las cosas no cambiaron mucho, coinciden. Un error. Pues aunque en estas localidades habitan pocas personas, la estrategia de seguridad debe ir más allá del patrullaje policial comunitario. Sobre todo porque se ha reconocido la infiltración de bandas terroristas locales y extranjeras. El más reciente informe de la organización Global Initiative detalla que si bien existen grupos ecuatorianos como los Lobos y los Choneros que lucran con la minería,
También hay grupos armados colombianos presentes en el país, los comandos de la frontera y brasileños, Primeiro Comando da Capital. El trabajo tiene que ser integral entre todos los países con una inteligencia apropiada para el tema y creo que la coordinación es fundamental hoy en día. Se le dice al Estado que carece de una visión estratégica, entender el fenómeno un poco más allá de la simplemente respuesta operativa de las Fuerzas Armadas de Policía. Entonces, ¿cómo es? Y que esto tiene que ver con una capacidad anticipatoria, ¿no? Entre las principales localidades que hacen frente a esta problemática se encuentran las provincias de El Oro, Imbabura, Chimborazo, Loja, Zamora Chinchipe y Napo. Según cálculos, la minería ilegal mueve entre 800 y 1.000 millones de dólares al año en Ecuador. Es decir, tanto como lo hace la minería legal, que tampoco ha estado exenta de la infiltración del crimen. Estamos de vuelta, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Le contamos, pérdidas de hasta un 20% registra el sector turístico a escala nacional por los hechos violentos ocurridos desde que arrancó el 2024. Incluso hubo una cancelación del 30% de paquetes turísticos y reservas de hoteles. El turismo en el Ecuador es uno de los ejes de actividad económica y social que contribuye al desarrollo de generación de empleo y mejora la calidad de vida de quienes viven de él. Pero ahora se está viendo afectado por los hechos violentos que se han dado desde la primera semana de enero hasta la actualidad, lo que ha generado la cancelación de paquetes turísticos de agencias de viajes, teniendo una caída de un 30% a comparación del año 2023. Sí, definitivamente hay un decrecimiento de un 19%, un 20% aproximadamente, pero de manera general. Yo no solamente sectorizaría la parte nacional, yo hablaría de manera general, no solamente paquetes nacionales, sino también paquetes internacionales. Si hablamos de paquetes de Europa, por ejemplo, el año pasado, cuando en el primer trimestre ya habían 60 paquetes vendidos, por darte un ejemplo, en este año, en el primer trimestre a lo mucho hay 10 paquetes vendidos, entonces sí se siente mucho el decrecimiento y esto pues, podría deberse a la situación nuestra propia del país, ¿no? De la situación de inseguridad. Mediante un informe de la Asociación Hotelera del Ecuador que recoge datos del Ministerio de Turismo, del Observatorio Turístico de Galápagos y del Banco Central, en los 4 primeros meses de este año al país llegaron 370.097 turistas, lo que significó un 19,6% de diferencia frente al mismo periodo de un año antes. Pero esta situación también se refleja en las Islas Galápagos, donde hoteles, restaurantes, taxistas y guías turísticos de las Islas Encantadas están palpando esa reducción del turismo nacional y extranjero, afectando a las personas que dependen de él. Los problemas que tenemos en Ecuador, ¿no es cierto? Ecuador es uno de los países más inseguros de Sudamérica y obviamente que eso va a afectar. Y entonces un turista extranjero, cuando visita cierto lugar, entonces también ve esos detalles. Si no logramos estabilizar nuestro país, olvídate que esto va a ir en baja. El sector turístico a nivel nacional espera reactivarse con los próximos feriados que tiene el país y que la situación de seguridad mejore poco a poco. Ante esto también todavía existen negocios y cadenas de hoteles que no se han restablecido totalmente tras la epidemia del COVID-19 hace 4 años atrás. Y miles de deportistas van a participar de la carrera nocturna Ruta de las Iglesias, que está previsto en la capital. Más de 90 cierres viales se van a realizar a propósito de esta actividad. Ismenia Solórzano está en el lugar donde se va a iniciar esta carrera para contarnos más detalles. Ismenia, muy buenas tardes, te escuchamos. Adelante. Así es, Carlos, amigos televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Y ya tú lo has mencionado, esta jornada tan anhelada para alrededor de 15.000 atletas finalmente ha llegado este sábado 6 de julio. Y es que hoy en horas de la noche precisamente se llevará esta carrera de la Ruta de las Iglesias de Diezca. Y aquí en Avenida América es uno de los principales puntos donde tendrá inicio pues esta jornada atlética, donde ya incluso se ha instalado un parlante dando recomendaciones
restricciones a quienes participarán de este evento. Entre ellos está que no se permitirá el ingreso a los corrales a los participantes que no tienen los elementos solicitados. Caso contrario, serán descalificados de esta carrera que ya se la lleva haciendo por varios años. De lo que tenemos entendido es que los atletas justamente recorrerán alrededor de 13 iglesias, esto en el centro de la capital. Iniciarán desde la Avenida América y Antonio de Ante hasta llegar a Chiris y Portugal. Para conocer más detalles y qué vías sobre todo estarán cerradas, les hemos preparado el siguiente reportaje. El día tan esperado para miles de deportistas llegó. Son en total 15.000 ciudadanos que participarán en la 18ª edición de la carrera nocturna Ruta de las Iglesias en la capital, recorrido que iniciará a las 8 de la noche. El punto de partida señalado se encuentra en la Avenida América y Antonio de Ante. Todos los participantes pasarán por 13 iglesias del centro histórico. Entre ellas están la Basílica, Santa Bárbara, la Merced, San Francisco, la Concepción, la Catedral, el Sagrario, la Compañía, Carmen Alto, San Agustín, Santo Domingo, Santa Catalina y San Blas. Por ello, para que todo este recorrido marche con seguridad, se realizarán múltiples cierres viales desde las 3 de la tarde, que van desde la Avenida América y Checa hasta la Avenida de los Chiris. 94 cierres en total, entre ellos están la Avenida República y Eloy Alfaro, la Avenida República y 9 de octubre, la Avenida Francisco de Orellana y Avenida 6 de diciembre, la Avenida 10 de agosto y Avenida Francisco de Orellana, la Avenida América y Bogotá, la Avenida Pichincha y Gran Colombia, así como la mayor parte de calles del centro histórico, estarán cerradas. Eso mientras que las vías alternas durante esta jornada serán Mariscal Sucre, Los Ríos, Valparaíso, Simón Bolívar, Velasco Ibarra, Patria y la Avenida 12 de octubre. Estos cierres por la ruta de las iglesias 10K también afectarán al transporte público. El trolebús, por ejemplo, a partir de las 6:30 de la tarde hasta las 9 de la noche, se modificará la operación de las unidades en el centro de la ciudad. Eso mientras que la ecovía no tendrá mayores afectaciones, por lo que las rutas se mantienen de la misma forma. El metro de Quito, en cambio, está previsto que opere hasta la medianoche y las paradas más cercanas a la carrera son El Ejido y la Universidad Central, mientras que las próximas a la llegada son La Carolina e Iñaquito. Los organizadores del evento recomiendan a quienes participen de esta jornada usar ropa cómoda y zapatos adecuados. Eso además de una buena alimentación e hidratación. Así también desde la Policía Nacional se ha dado a conocer que un amplio contingente policial estarán distribuidos a lo largo de esta carrera. 358 uniformados en total, quienes velarán por la seguridad tanto de quienes participan así como también de quienes asisten a ver esta jornada atlética. Desde el distrito Manuela Sáenz, estas son las recomendaciones a los ciudadanos. Si vamos a avanzar nosotros en vehículos, buscar lugares seguros donde vamos a dejar estos vehículos, evitar dejarlos en calles desoladas, calles que se encuentran sin iluminación, tratar de utilizar medios de transporte como el metro, como los medios alternativos, a las personas que van a circular o que desean visitar el centro histórico, buscar otras rutas alternativas de ingreso. Y bien, esas son las recomendaciones. Tome en cuenta también que usted no podrá estacionar su vehículo alrededor de lo que será el perímetro de esta competencia. Caso contrario, los agentes metropolitanos de tránsito pues podrán sancionarlos. Todas estas rutas que ya se han mencionado en el reportaje empezarán a cerrarse alrededor de las 3 de la tarde. Y por supuesto, Carlos, nosotros estaremos pendientes de la jornada atlética que se llevará en la noche, la ruta de las iglesias 10K. Con esta información a esta hora de la tarde regreso a estudios. Una actividad que es toda una tradición en la capital. Ismenia, gracias por la información. ¿Qué pasa en Guayaquil? La Perla del Pacífico abre sus puertas a todos los visitantes durante sus festividades. Vamos a hacer contacto con Sofía Huir, quien está en la calle Panamá, en el centro de Guayaquil, con una lista de actividades que se puede hacer durante este fin de semana en la ciudad. Adelante, Sofía, muy buenas tardes, te escuchamos. Carlos, amigos televidentes, buenas tardes. Así es, Guayaquil se convierte en un vibrante epicentro lleno de actividades durante todo este mes de julio. Nosotros hemos preparado una agenda llena de eventos para que guayaquileños y también nuestros amigos visitantes puedan hacer durante este fin de semana aquí en Guayaquil. Arrancamos este sábado con varias actividades. Tenemos Guayaquil 2000 colores. Esto se realizará en el hemiciclo de la Rotonda. De hecho, ya empezó desde las 8 de la mañana hasta las 23 horas. Ahí habrá varios eventos de Fundación Malecón 2000. También tenemos otra actividad, Domo con proyección 360 con creación y animación digital en 3D que se
dará en Parque Samanes en la explanada del patio de comidas, que arrancó ya a las 10 de la mañana y estará hasta las 17 horas. Tenemos también Museo Miniatura Guayaquil en la historia, que se da en el Portón Loja, en los bajos del Cinema Malecón, que arrancó también a las 10 de la mañana y estará hasta las 18 horas. También Soy Bailarín Guayaquileño, que también se dará en el hemiciclo de La Rotonda, en la tarima de Guayaquil de 2000 colores, que será a las 17 horas y durará hasta las 19 horas. Ahora, en agenda preparada también para el domingo 7 de julio está la Feria Artesanal, que se dará en la explanada de Donantes desde las 10 de la mañana hasta las 23 horas. También el evento Terra Aventura, que se dará en Jardines del Malecón 2000 desde las 11 de la mañana hasta las 19 horas. Carlos, amigos, esta ha sido un poco de las actividades que ya están planificadas y que se dan también en varios puntos de la ciudad este fin de semana. No solamente este fin de semana, sino que toda la semana también se estarán dando eventos justamente por las festividades de la Perla del Pacífico. Nosotros es lo que les podemos informar a esta hora de la tarde. Ustedes tienen más en estudio. Gracias, Sofía. Muy buenas tardes. Mucho que hacer a propósito de las fiestas de Fundación de Guayaquil. Y nos vamos a la provincia de Santa Elena para contarles que Valdivia es una comunidad reconocida por su riqueza arqueológica ubicada en la zona norte de esa provincia. Aquí se han encontrado miles de osamentas y vestigios de diferentes culturas a lo largo de la historia. A 30 minutos del centro de Santa Elena, por la vía del Espóndilus, llegamos a Valdivia, comuna que posee una riqueza cultural y arqueológica por ser cuna de las primeras civilizaciones asentadas en las costas de nuestro país. La cultura Valdivia, 4.000 años aproximadamente antes de Cristo. También tenemos la cultura Machalilla, 1.800 años, la Chorrera, 1.200, lo que es Huangala, 500 a 500 después y antes de Cristo, y la Huancavilca, que es hasta los 1.500 después. Tenemos mucha historia dentro de esta comuna. Esta comunidad en 1997 fue declarada Patrimonio Cultural Nacional. Comprende de 1.572 hectáreas y aquí se han hallado aproximadamente 36.000 piezas arqueológicas. Como Laura, quien tiene un museo en el patio de su casa. Fue en el año 81 cuando mi hermano mayor iba a hacer una construcción aquí dentro de la casa. Entonces, al cavar el primer hueco que iba a hacer para poder el pilar, se dio con unas osamentas. Había esqueletos de mujeres y de hombres y de un niño. Las osamentas fueron encontradas en posición de yoga flor de loto y corresponderían a la cultura huangala, según historiadores. Dice que son gente asiática por la posición que tienen, y la cerámica que hemos encontrado tiene rasgo de Asia. Las vasijas, figurines, silbatos y herramientas líticas que eran utilizadas en su diario vivir también son exhibidos en sus museos. Tras el descubrimiento de estos tesoros milenarios, la alfarería se convirtió en una fuente de producción para sus habitantes por la réplica de esculturas, y aunque ya no se comercialice como antes, se busca que no desaparezca. Para rescatar las técnicas ancestrales que utilizó la milenaria cultura Valdivia en la elaboración de su cerámica. Poder rescatar estos saberes y de poderlos transmitir a las nuevas generaciones, enseñándole este maravilloso oficio. Valdivia, además del valor histórico que posee, también ofrece a sus turistas hermosas playas y deliciosa gastronomía. Varias opciones, entonces vamos a otra pausa, pero al volver, en lo que va de 2024, 36 adopciones se han concretado en el país, según el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el MIES. Y en lo internacional, arrancó la fiesta turística de San Fermín en Pamplona, que va a durar 9 días. Con esto regresamos, siga con nosotros. Estamos de vuelta para contarles que en lo que va de 2024, 36 adopciones se han concretado en el país, según el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Esta cartera de Estado asegura que el proceso ha reducido sus tiempos. Que el proceso de muchos años para concretar una adopción es cosa de ayer, es lo que afirma el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Este consta de 2 fases, la judicial y la administrativa, la cual es manejada por el MIES. La fase administrativa se compone de la calificación de la familia,
capacitación de la misma y el emparentamiento. Teníamos procesos en la vía administrativa que se desarrollaban en 2 años, 3 años, por ejemplo, pero nos hemos puesto un tiempo de 12 meses para que se dé el proceso tanto de calificación de una familia como de emparentamiento con el niño para que esta adopción se pueda calificar. Aunque para otros la adopción puede concretarse dentro de 9 meses. Fue un proceso, en nuestro caso, hermoso en todos los sentidos, muy enriquecedor a pesar de justo la incertidumbre y la espera. Empieza con un curso para padres en el cual aprendes cómo lidiar con el tema de la adopción y del niño. Pues son papeles, hay que llenar, hay que completarlos, son cosas de asegurar vivienda, asegurar trabajo, asegurar estabilidad. En lo que va de este año, 36 niños han sido adoptados, pero las cifras dan cuenta que existe poco interés de los ecuatorianos por adoptar. En Ecuador hay 179 niños en adoptabilidad, pero solo 110 familias están dentro del proceso. De estos 179 niños en adoptabilidad, 139 tienen entre 5 a 15 años, un rango de edad el cual todavía sigue quedándose por fuera de lo que buscan las familias. Y no solamente la edad ha sido una característica que ha hecho más difícil la adopción, sino también otro tipo de condiciones como la discapacidad de los niños. Sumado a esto, la mayor cantidad de adopciones fallidas se da entre los niños de entre 10 a 15 años. Las ciudades donde más adopciones se dan son Quito, Manta y Guayaquil. Puedes acceder a cualquiera de las unidades técnicas de adopción que tiene el MIES en las diferentes provincias. Únicamente con la cédula se ingresa al programa. Obviamente se puede adoptar una pareja, que sea una pareja de hombre y mujer, pero también puede haber una adopción que sea uniparental. Un niño es catalogado en adoptabilidad cuando no es posible reinsertarlo a su actual familia y la mayoría de estos entran al proceso por la causal de negligencia. Vamos, preste mucha atención frente a la llegada de la nueva variante del COVID-19 FLIRT. Epidemiólogos insisten en la necesidad de reaplicar la vacuna año a año. Sin embargo, señalan que esta nueva cepa no debería alarmar a la ciudadanía. Le explicamos por qué. Desde su identificación, la variante FLIRT del COVID-19 se ha extendido por varias regiones del mundo. En Europa, en Alemania, España, Francia y Reino Unido. En Asia, Japón y Corea del Sur. En América, Estados Unidos, Brasil y ahora Ecuador, que registra sus 2 primeros casos en la provincia de Cotopaxi. El epidemiólogo Washington Alemán afirma que no hay que preocuparse y que seguramente el virus estuvo en el país mucho antes que las autoridades de salud detectaran los primeros casos. Muy probable que la tengamos circulando hace algún tiempo. Yo creo que el principal mensaje para la comunidad es de tranquilizarla, que no es ninguna variante que va a producir manifestaciones diferentes a la que la infección por la COVID presenta. Y señala que los grupos más propensos a contraer esta cepa del virus son los niños y adultos mayores. Y pacientes que tengan alguna enfermedad debilitante, como los pacientes oncológicos, pacientes renales crónicos. Este especialista además asegura que llegará el momento en el que este virus sea tratado como la influenza. Es muy posible que requiera vacunación anual, al igual que la influenza, para tratar justamente de ayudar a prevenir a estos grupos vulnerables. Los síntomas de esta variante incluyen fiebre, dolor muscular y de cabeza, escalofríos y problemas respiratorios, aunque también puede existir pérdida de olfato o gusto y síntomas gastrointestinales. Con algunos de estos llegan pacientes a centros de salud en Guayaquil a descartar la enfermedad. Con fiebre, dolor de hueso, dolor de cabeza, no sé, mandaron a hacer unos exámenes, esperemos que no sea nada de esa nueva variante. Un resfriado que es estornudo, un leve dolor de cabeza, leve aumento de la temperatura. Alemán también insiste en que es primordial que las autoridades de salud mantengan la vigilancia epidemiológica ante esta nueva variante. Y la ciudadanía deberá, en caso de presentar síntomas, mantener las medidas de bioseguridad, acudir al médico y no automedicarse.